toda la comunidad de Club Conecta, la voz de la industria deportiva, saludando y agradeciendo, por supuesto, como siempre, a la Asociación de Gerentes y Administradores de Clubes. El día de hoy, con el gusto de saludar a alguien que ya es de casa, Fernando Platas. Bienvenido a La Voz del Deporte. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues, justo lo que venimos platicando, ¿no? Juegos Olímpicos, se conmemora un año más de México de 1968. ¿Cuál consideras tú, Fernando, que es la importancia de este acontecimiento en específico? Pues mira, yo soy una generación de atletas que vivimos con esta gran leyenda de los Juegos Olímpicos del 68, pero ya también involucraron el movimiento olímpico, viendo lo que significó. Hay un antes y después de Juegos Olímpicos en el 68. Fue unos Juegos que se implementaron muchas cosas que hoy parecían normal los Juegos Olímpicos, como una agenda cultural, mucha de la tecnología que se aplicó a arrancadores, la medición, pero sobre todo también esta parte de celebrar la humanidad, ¿no? Que era una celebración más allá de la parte deportiva. Creo que hay un sello muy importante que marca México 68 y que después queda ya para todos los demás Juegos Olímpicos y para nosotros pues un gran orgullo, ¿no? Pero también se hizo mucha infraestructura para lo que fue el deporte, se hizo muchos trabajos de tener entrenadores, de tener programas de entrenadores, de los cuales, pues bueno, terminaron siendo nuestros entrenadores, ¿no? Sí. De muchas generaciones, y yo creo que estos medallistas olímpicos que tuvo México son íconos que al final también nos marcaron, ¿no? Todavía ver las escenas de Queta prendiendo la antorcha, de ver las imágenes de muchos de los medallistas, pues para nosotros es increíble, y si tú te paras hoy en día en la alberca olímpica, pues simplemente tienes esta vibra, ¿no? Y creo que son de esos íconos en el deporte que hay que seguir rescatando. Sí, claro, como dices, ¿no? Te quedas con esa vibra y al final son leyendas y son historias que se van a recordar por siempre, por eso es importante conmemorarlos. Claro. Tú como fuiste también medallista olímpico, también ahora que eres comentarista, que te escuchamos justamente dando los comentarios, ¿cómo vives cada ciclo olímpico, cada cierre y cada nuevo competencia? Pues al principio siempre como que quieres evaluarlo con lo que ha existido. Sí. Pero la conclusión siempre es igual, son diferentes las historias, cada uno tiene su propio sello, tiene sus cosas que te gustan, cosas que parecieran nuevas, pero yo creo que al final eso es Juegos Olímpicos, ¿no? La misma sede cambia la manera de verlo. Sí. Hoy fue una inauguración diferente, fueron unos Juegos Olímpicos que parecía que estaban en la calle, ¿no? En algunos eventos, y eso le dio otra manera de verlos. Para mí París fue mezclar la gran historia que tiene un país como Francia con el deporte, estos escenarios, ¿no? Donde está el deporte inmerso en la cultura, me parecieron increíbles, y al final, pues bueno, las historias de momentos históricos en cuanto a la parte deportiva, los récords que se rompen, las competencias, las que nos hicieron vibrar personalmente, las que nos hacen emocionarnos como mexicanos, pues yo creo que esa es la parte que vives de los Juegos Olímpicos y que son las historias de los grandes seres humanos, ¿no? Tanto de México como en el extranjero. Sí, claro, como dices, ¿no? Te quedas con lo que vibras personalmente y con todo lo que pues obviamente acontece. Hablando del deporte, porque tú estás inmerso en el deporte y seguirás estando inmerso, por algo te sigue el deporte, Fernando. ¿Qué sigue para el deporte en México a partir de ahora? De aquí en adelante, ¿qué es lo que sigue o cómo ves el deporte? Pues mira, yo creo que la gente debe entender que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya empezaron, ¿no? Sí, ya. Empezaron el día 12 de agosto, que acabaron los Juegos Olímpicos de París, y nuestros atletas están en ese camino, que creo que todo el mundo tiene muchas ganas por lo que se vivió, porque al final estamos frente a una gran generación de atletas. Lo digo desde Panamericanos, lo diré ahora porque los estás viendo, que son atletas mejores preparados, que tienen una perspectiva de lo que es la competencia a nivel mundial mucho más clara, que tienen más herramientas, pero que nos falta mucho trabajo alrededor, nos falta de permitirles que se preparen mejor, que tengan herramientas, pero sobre todo creo que le espera al deporte mexicano un momento de unidad, un momento muy importante. Hace poquito estábamos viendo que está la reelección del Comité Olímpico Mexicano. Sí. María-José Alcalá se vislumbra para estar otra vez electa como presidenta. Hoy está Rommel Pacheco en la CONADE. Correcto. Y me pareciera que la comunicación, la parte en que cómo trabajamos todos en el mismo objetivo, parece que es una gran visión y un gran momento que podría vivir el deporte en todos los sentidos. Justo lo mencionabas, ¿no? Al principio de México del 68, que se vislumbraba mucha unión, ahora que lo comentas también, María-José Alcalá, Rommel Pacheco, se vienen cambios. ¿Cuál consideras que es la importancia de estos cambios que se vienen? Rommel Pacheco ya como nuevo director de la CONADE, María-José Alcalá del Comité Olímpico Mexicano. Pues yo siempre voy a insistir que el deporte tiene un principio, que es el principio de orden, ¿no? Claro. Que hay alguien que es el normativo, hay una parte que lleva el alto rendimiento, las federaciones juegan un papel importante, los atletas, los entrenadores, somos un sistema que todo el mundo tiene que trabajar, pero para el mismo objetivo, ¿no? Que todos tenemos que hacer una misma chamba, y esperemos que
que eso lo haga pues obviamente la nueva dirección de CONADE con Rommel, la presidencia del Comité Olímpico, Sí. las federaciones y todo mundo que tenga el ánimo de trabajar. Hoy en esta conmemoración de una familia de México 68, pues eso es lo que es deporte, ¿no? O sea, al final es una unión de muchas personas que por circunstancias diferentes quedamos dentro del mismo grupo y podemos trabajar para el deporte y yo creo que mientras el tema central de la toma de decisiones sean los atletas y los entrenadores, creo que muchas cosas buenas se pueden venir para el deporte mexicano. Claro, como dices, ¿no? Cada quien tiene que trabajar desde su trinchera, siempre hacia un mismo rumbo, hacia un mismo objetivo. Y por ello también es importante los mensajes. Ya sé que tú mandas muchos mensajes, pero ahora nos vamos a la sección de mensajes de Fernando Platas. El primer mensaje que me gustaría que pudieras externar o enviar sería a los atletas mexicanos. ¿Qué mensaje es importante para ellos ahora que ya cerraron Juegos Olímpicos, que se avecinan estos cambios y que ya están pues a la vuelta de la esquina, podemos decirlo de alguna manera, los siguientes Juegos Olímpicos? ¿Qué es lo importante que deben de saber? Yo creo que ahí les diríamos que esa es la magia del deporte, ¿no? Te permite reinventarte, te permite volver a empezar un ciclo y que ellos tienen la oportunidad de ponerse otra vez metas, que mucha gente cree en ellos. Es impresionante esta labor que se hizo por muchas partes en que la gente conociera las historias humanas que hay detrás, no solamente los medallistas, obviamente, pero también de gente de tiro con arco, del pentatlón, de la caminata, de muchos de nuestros atletas que llegaron a Juegos Olímpicos y que hoy la gente los considera y que seguramente son muy jóvenes y que pueden llegar a un nuevo ciclo, que está la ilusión ahí, que seguramente van a tener a mucha gente alrededor apoyándoles para que lleguen y que la carrera sigue siendo la misma fórmula. Hay que entrenar todos los días, no hay una aplicación o no hay una pastilla que acelere el proceso y pues bueno, todavía como la vieja escuela hay que regresar todos los días a entrenar. Claro, hayas ganado oro, hayas ganado bronce, no hayas ganado nada, al día siguiente es lo mismo y hay que volver a seguir trabajando al final del día. Sí, inclusive nuestros medallistas, ¿no? Ya empezó la carrera hacia Juegos Olímpicos y todo el mundo tiene 0 puntos. Sí, exacto, 0-0 empieza el partido. Es correcto. El segundo mensaje que también me parece importante, los entrenadores y las federaciones, ¿qué es importante enviarles a ellos? Pues yo creo que el mensaje de unidad, de trabajo en equipo, no podemos hacer nada sin los entrenadores. Para mí nos falta un reconocimiento a los entrenadores porque los atletas venimos y vamos, terminamos siendo exatletas y el entrenador sigue ahí en la orilla de la alberca y va a construir una nueva generación. Creo que el reconocimiento, el trabajo de ellos hay que valorarlo, pero decirles que hay mucha gente que creemos en ellos, ¿no? Y que hay que ayudarles a que estén más actualizados, herramientas de preparación y que seguramente es parte del trabajo que tienen que hacer las federaciones para tener mejores entrenadores, no solamente para el corto plazo, sino para el largo plazo y que hoy pongo el ejemplo de lo que sé, que es clavados, ¿no? Claro. Pues sí, podemos hablar de Osmar, podemos hablar de Juan Manuel, de Alejandra Estudillo, de Ale Orozco, de Gaby Agúndez, sin lugar a duda, pero tenemos que voltear abajo. ¿Quién viene en ese proceso? Claro. No solamente para el 28, sino para el 32, y hay que hacerlo de la mano con los entrenadores y con las federaciones. Sí, exacto, como dices, va junto con pegado al final del día. Y también algo importante son las instalaciones, que justo lo platicábamos. Ahora lo que a mí me compete es justamente los clubes deportivos. ¿Qué pueden hacer los clubes deportivos desde este lado? ¿Cómo poder seguir aportando y apoyando al deporte y a los atletas mexicanos en general? A mí, ¿sabes qué? Me parece que no es como una mesa de un lado y de otro, sino más bien es una mesa redonda en donde todos tendríamos que estar platicando. A mí me ha tocado mucho el tema de los clubes y siempre están ayudando, siempre tienen la disposición, pero también hay que entender ellos qué quieren, ¿no? Y yo creo que es una comunidad en la cual todos podemos crecer. Obviamente los deportes acuáticos sin los clubes no podría ser, desde la natación artística, los mismos clavados, el waterpolo, ¿no? Los másters están ahí en los clubes y creo que se tendría que hacer un trabajo de la mano con ellos porque obviamente son grandes impulsores, no es de hoy, es de muchas generaciones y creo que ese es el trabajo en equipo que se tiene que hacer, conectar todas estas piezas para que todos podamos salir, porque no solamente es el alto rendimiento, sino también la promoción de salud, ¿no? Que ahora creo que me parece que también hay que no solamente buscar las medallas, sino es esta herramienta del deporte para tener mejores seres humanos, ¿no? Y esa es una gran herramienta que no podemos tener de visión y en eso están los clubes, ¿no? Claro. Hacen una gran labor con las familias, hacen una gran labor con los jóvenes, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un gran camino que recorrer juntos. Para ser un gran competidor, Fernando, ¿tú consideras que primero tenemos que ser buenas personas para ser un buen competidor o cómo podríamos decirlo? A mí me parece que el deporte te enseña, ya cuando te vuelves viejo y con las canas, ¿no? Te das cuenta que es equilibrio. O sea, al final, inclusive el atleta, cuando esté en su mejor momento deportivo, tiene que tener este balance como persona, ¿no? En la parte cultural, en la parte educativa, en la parte familiar. Claro. Entonces me parece que el equilibrio es importantísimo. Tú
quieres un gran atleta, pero no puedes formar ese gran atleta si no crece como persona. Claro. Si no tiene ese crecimiento inclusive para hacer equipo con su entrenador, con su equipo multidisciplinario. Necesitas una persona madura. Hay deportes que se lo estás exigiendo a los 14, ¿no? Pero bueno, Sí. es el deporte como tal y te obliga a madurar. Pero me parece que el crecimiento tiene que ser un balance. De nada nos va a servir tener campeones, ¿no? Y que el día de mañana pues no sean esas personas que también que terminan ilusionando, motivando a otras personas, y me parece que hay que tener ese recorrido, y cuando encuentras ese equilibrio, Claro. pues simplemente tienes grandes historias. Digo, hoy Osmar Olvera, lo escuchas sí. hablar y dices, a ver, es así, se trabaja, se gana y hay que tener otra meta, ¿no? Claro. Y él habla de que él va a ganar a los chinos, ¿por qué no? ¿No? Sí, Si ya lo demostró, ¿no? subió, exacto. Y ya entonces está. creo que tendremos que estar acostumbrados a ello. Hay que tener unas buenas bases, unas buenas raíces. Así es. Y para finalizar, también es importante que, lejos de mandarles este mensaje a los atletas, a entrenadores, a los clubes, pero ¿qué acciones debemos de tomar cada uno de nosotros? Bueno, que los que son deportistas o los que son entrenadores, los que son de los clubes deportivos, cada uno como persona, como bien lo dices, ir juntando esos granitos de arena para conformar un gran equipo en conjunto. ¿Qué acciones debemos de tomar? A mí, ¿sabes qué? Me parece que la acción que tenemos que tomar es volvernos profesionales. Claro. Y la parte profesional no significa que yo reciba un pago, no. Estamos acostumbrados a ello, pero a mí no me parece que es así. Ser profesional significa que si soy entrenador, planeo, me capacito, busco objetivos, busco impactar a estos niños, estos adolescentes o estos adultos que estoy trabajando. Si soy un atleta, ser profesional es cómo me comporto, cómo planeo mi vida profesional, Claro. porque estoy generando una empresa alrededor de él, como club, como asociación, confederación. Creo que somos profesionales, podemos esperar mucho más de lo que hacemos, y también la gente puede esperar mucho más de lo que podemos trabajar. Entonces, creo que la actitud debe ser de profesionales, y a mí me parece que el éxito no es la medalla o un resultado deportivo. El éxito es cómo hacemos las cosas todos los días, y termina siendo la gran diferencia de lo que hagamos, ¿no? Claro, el esfuerzo día a día y el trabajo de todo el tiempo. No hay otra manera. Así es. Y Fernando, bueno, para la gente que igual y no está tan involucrada en lo que está haciendo ahora, platícanos cómo terminas el año, qué estás haciendo ahora y qué sigue para 2025, tus metas. Mis metas, bueno, yo seguiré apoyando el Comité Olímpico, soy miembro permanente, y bueno, Marijose tiene un gran proyecto, sobre todo en esta parte comercial, que se hizo un gran trabajo para llegar a Panamericanos, a Juegos Olímpicos. La verdad es que los patrocinadores han sido increíble, hacer un gran equipo con ellos. Seguiremos trabajando en ello. Buenísimo. Y yo creo que hoy seguiremos apostándole a las actividades acuáticas. Todas las actividades acuáticas necesitan otra vez volver a ser equipo, que todos volvamos a estar unidos, clubes deportivos, entrenadores, todo el mundo bajo un mismo proyecto. Es parte de lo que haremos, y seguiremos trabajando en la trinchera que nos toque, aportando al deporte en lo que podamos. Algún momento que podamos apoyar estados, programas, siempre estaremos ahí dando lata. Excelente, formando filas y reagrupándonos todos como un equipo. Así es. Perfecto, Fernando. Bueno, ya el último mensaje. ¿Te gustaría mandar un mensaje a alguien o algo más que quisieras agregar, o quisieras que la gente supiera de Club Conecta? No, ¿sabes qué? Yo creo que a todos los papás, a todas las Claro. familias que nos ven, decirles que el deporte es una gran herramienta de vida, que hay que acercarse a los clubes, hay que sacar donde están, pero sobre todo que le estás apostando a que tu hijo tenga este valor, le estás poniendo una apuesta a largo plazo de tener un gran ser humano. Va a aprender valores, va a aprender salud, va a aprender buenos hábitos, va a ser una comunidad sana, y eso es a veces lo que no vemos, el gran valor que tiene el deporte alrededor. Hoy yo, mis amigos, son muchos exatletas, y al final termina siendo una gran familia que, conforme avanza, bueno, pues tienes todavía mucho más alegrías que compartir, y eso me parece que es una gran apuesta, ¿no? Exactamente, alegrías que compartir, y por supuesto le agradecemos al profe Nelson Vargas por esta gran invitación a esta conmemoración de un año más de los Juegos Olímpicos de México del 68, y también por supuesto por invitarnos aquí a este restaurante Malta, que está prácticamente abajo de sus instalaciones de la acuática Nelson Vargas Family Fitness de Interlomas. Muchísimas gracias, Fernando. No, al contrario, gusto. Me debes un partido de pickleball, ¿eh? Ya, cuando digas. Ya está. No decimos, pero alguien se lo debe. Pero ¿Qué acciones debe tomar Fernando Platas? Un partidito de pickleball. Muchísimas gracias, Al contrario, Fernando. gracias siempre. Seguimos con más aquí en Club Conecta, la voz de la industria deportiva. Gracias. Seguimos en Club Conecta, la voz de la industria deportiva. El día de hoy con el gusto de recibir y saludar a una persona muy especial, Luis Niño de Rivera. Luis, bienvenido a la voz de la industria deportiva. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Al contrario, el placer es nuestro, y muchas gracias por el tiempo. Justo lo platicábamos hoy, se conmemora un año más de México de 1968, los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo vives tú, Luis, ya que tú también fuiste un atleta olímpico? ¿Cómo vives esta conmemoración? Pues mira, los Juegos Olímpicos de México marcaron un hito. Sí. Hay un antes y un después de los Juegos Olímpicos del 68.
¿Y por qué digo eso? Porque antes habíamos conseguido algunas medallas y en los Juegos Olímpicos 9 medallas, 3 de cada metal. Es un récord que no se ha podido romper y llevamos 56 años cumplidos este año. Entonces marca esa instancia en donde México se organizó, se preparó para hacer eso, para ganar medallas. Tenemos que analizar por qué sí se pudo entonces y no se ha podido desde entonces. ¿Qué le falta a nuestro deporte? ¿Cómo debemos de replantearnos esa meta de superar las 9 medallas? Segundo, porque el equipo olímpico del 68 pues te toca porque naciste en el año correcto, ¿no? Exacto. No por otra cosa, ¿no? Muchos atletas mexicanos han ido a Juegos Olímpicos, han tenido grandes momentos, pero tenerlo en tu casa pues marca una diferencia enorme. Entonces nos reunimos, antes nos reuníamos cada 5 años. Eso con el pasar del tiempo ya no es tan útil, porque somos cada vez menos, entonces tenemos que vernos más seguido. Entonces a partir de este año nos vamos a reunir todos los años y eso nos permite conmemorar y convivir, y de esas dos partes convivir es lo más significativo para nosotros. Claro. Porque las remembranzas, el recoger esa parte de tu vida a estas alturas de lo que hemos vivido todos, es maravilloso, porque te regresas a la juventud y luego compartes lo que ha sido de entonces para acá, el quehacer de cada uno, y es bueno estar al tanto y es bueno compartir historias y vivir la amistad, ¿no? Claro, que eso es lo más valioso, como lo dice, ¿no? La amistad, el compartir recuerdos, el volver a vivirlos, creo que eso es lo importante. Y justo hablaba de un panorama, ¿no? De México del 68, algo que no se ha logrado en 56 años. ¿Cómo ves el panorama, Luis, de aquí en adelante para el deporte en México en general? Si bien hay otras disciplinas que han destacado en los últimos Juegos Olímpicos que antes no se tenía, como por ejemplo tiro con arco, ¿cuál es el panorama que puedes ver tú desde tu propia perspectiva? Pues mira, siempre ha tenido México atletas destacados. Conseguir 4, 5, 6, 7 medallas pues es relevante para cualquier país. Que son insuficientes si las comparas con México 68, sí. Si las comparas con el tamaño de población que tenemos, también. También, claro. Si lo comparas con el talento que hay en la juventud mexicana, también. Entonces, ¿qué nos está faltando? Un programa a largo plazo que invierta en el presente y en el futuro, no solo en atletas, porque atletas por fortuna hay siempre. Claro. Necesitamos entrenadores, necesitamos orden y disciplina en la aplicación de los programas y necesitamos una labor conjunta entre la iniciativa privada y el gobierno para que este programa sea compartido. Claro. En responsabilidad, en inversión económica y en resultados. Y eso no lo hemos logrado. Las federaciones de los deportes, que hay muchas, son organismos privados que tienen sus propios recursos, pero también reciben apoyo del gobierno. Claro. Entonces, ese esfuerzo conjunto es rendir cuentas a la nación y a sí mismo, a sus agremiados, y fijarse metas, no de... Tenemos un síndrome de cada 4 años. Sí. Terminó París este año, entonces ya estamos pensando en el 28, ¿no? No, tenemos que pensar en los Juegos Olímpicos de 1940, de 2040, perdón, para que los niños que tienen hoy 8, 9, 10 años puedan tener dentro de 20 posibilidades de ser campeones olímpicos. Sí, claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, claro, como bien lo dices, ¿no? No nada más pensar de aquí a 4 años y luego en 4 años, en los siguientes 4 años. Hay atletas que tardan hasta 20 años en llegar a sus primeros Juegos Olímpicos. Para ti, ¿cómo fue llegar a tus primeros Juegos Olímpicos? ¿Cuánto tiempo, hablando del tiempo,
te preparaste para llegar a tus primeras justas? Mira, yo empecé ya formalmente a entrenar en clavados en febrero de 1960. Ok. En el Deportivo Chapultepec con Mario Tobar. Ok. Entonces competí en los Juegos infantiles y juveniles y luego en campeonatos internacionales y así fue desarrollando. Y vino la selección para el equipo olímpico del 64. Okay. Y había clavadistas de gran renombre como Juan Botella, medalla de bronce en Roma, y Álvaro Gagiola, que había quedado cuarto lugar en Roma, había ganado los Juegos Panamericanos, Roberto Madrigal, cuarto lugar en Roma en 10 metros, y otros más muy importantes, ¿no? Y los jóvenes éramos José de Jesús Robinson y yo, y bueno, quedamos en el equipo olímpico, Pepe y yo, con Álvaro Gagiola y Roberto Madrigal. Y esa fue mi primera experiencia olímpica, pero muy mal planeada de mi parte, porque yo no tenía ni la madurez ni la experiencia para pensar que a los Juegos Olímpicos se va a ganar una medalla, no se va a competir. Tú no puedes ir pensando, oh, ya llegué a los Juegos Olímpicos, ya cumplí mi meta, esa es una tontería. Ok. Desde que empiezas tienes que pensar, yo quiero ser campeón olímpico. Entonces llego a los Juegos Olímpicos con toda esa preparación, pero no, yo no llevaba eso en la cabeza, ¿no? Entonces ni siquiera pasé a finales. Eran 8 los finalistas, yo quedé en 10º y en 12º. Okay. Ya los Juegos Olímpicos de México ya era otra cosa. Claro. Pero ya eran 8 años de estarme dedicando a los clavados, ya con la experiencia del 64, el 68 era una obligación ir tras una medalla. Okay. Y eso lo tienen que hacer conjuntamente los atletas y el entrenador. Claro. Hacer un programa mental, emocional, físico, técnico para llegar ahí y llegar con esa mentalidad. Vengo a ganar. Claro, no solo vengo a competir, vengo por esa medalla. Competir, pues ya estás ahí, ¿no? Claro, ya lo has hecho, pero vienes a ganar. El que queda, 32 clavadistas compiten. El que quede en el 32 y el que quede en primero fueron a competir. Claro. La diferencia es que el que ganó fue a ganar. Claro, ahí está justamente lo que dice, está la diferencia, ahí está la pequeña brecha. Lo decía que comenzó en el Centro Deportivo Chapultepec, sí. Ahí empecé. Excelente. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Cómo pueden seguir aportando los clubes deportivos, Luis, en este caso? Para el deporte, para los atletas, para los entrenadores, quizás capacitaciones, no lo sé. ¿En qué pueden seguir apoyando? Sí, te voy a contar la historia del Deportivo Chapultepec. Sí. Es un club que pertenece a Banco de México, y en Banco de México había la convicción que lo primero que tenían que tener eran buenos entrenadores. Claro. Entonces tenían extraordinarios entrenadores en tenis, en bádminton, en básquetbol, en natación, en clavados, y generaron atletas de muy alto rendimiento. ¿Y qué pasaba en el club? Que el club era muy exitoso en cuanto al orgullo de pertenencia. Claro. Los niños que llegaban ahí a aprender a nadar o a jugar tenis veían a Rafael Osuna o a Mario Llamas o a Toño Palafox o a Pancho Contreras y decían, no, pues yo quiero ser como ellos. Claro. O veían a Roberto Madrigal y Álvaro Gagiola y dices, sí, yo estoy en un club que genera atletas olímpicos. Sí. Y eso es de gran orgullo. Entonces, aumenta el número de niños que quieren ser en todos los deportes. Y eso le da un sentido de orgullo y pertenencia a las familias que están en el club. Decir, oye, yo voy en el mejor club para este deporte. Claro. Y eso requiere de un programa a ciencia y conciencia, empezando con los entrenadores. Así es. Si un club quiere buenos atletas, tiene que tener buenos entrenadores. No hay forma de hacerlo de otra manera. Ese es el núcleo principal, justo una de las filosofías del profe Nelson Vargas, que lo mandamos a saludar, pues justo es eso. Yo invierto en mis profesores, que todas las acuáticas, todas las sucursales que yo tenga a los mejores entrenadores, y por algo es un éxito y por algo hay tantos atletas de justamente de la acuática Nelson Vargas que sobresalen. Sí, a ver, mucha gente pregunta, ¿por qué México destaca tanto en clavados? Sí. Es parte del físico mexicano, es parte de nuestra cultura.
No, destaca en clavados porque desde 1948 que Joaquín Capilla ganó la primera medalla de bronce en 10 metros en Londres, hasta ahora, quien quiera que llegue a cualquier edad a los clavados, para ser campeón nacional le tiene que ganar a un clavadista olímpico de alto nivel. Para ser campeón nacional, claro, ¿no? Era Joaquín Capilla, desde luego, y su hermano Alberto, y después su hermano Ricardo, y Diego Mariscal, y todos aquellos clavadistas fueron dejando el listón muy alto. Entonces, el que llega hoy y ve a Osmar Olvera, dice, yo para ganar un campeonato regional aquí en la Ciudad de México le tengo que ganar a Osmar Olvera, ya sé que el nivel es medalla olímpica. Sí. Pero tenemos detrás de eso entrenadores de clavadistas de medalla olímpica. Está Iván Bautista en Guadalajara, sí. Magín aquí en México, sí. Etcétera, etcétera. Y eso es lo que le da permanencia, que se va pasando, claro, de una generación a otra la calidad, el nivel. Entonces entro a un deporte donde la barra está acá arriba y si no llego ahí, me salgo del deporte. Pero el que tiene la capacidad, la tenacidad, la voluntad, la entrega, la decisión, sigue y llega donde están estos jóvenes. Claro, que al final es una carrera de mucha persistencia, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, porque como bien lo dice, te puedes preparar durante 8 años, los resultados no se dan, pero quizás dentro de 20 sí se dan porque seguiste en ese camino. Por supuesto. Y ahora que menciona la parte de los entrenadores del núcleo, ¿en qué deben trabajar los entrenadores de hoy en día? ¿Cuál sería lo importante que ellos deben de saber, los entrenadores? Porque eso, de ahí es donde parte todo, como dices. Sí, mira, el deporte de alto rendimiento se ha vuelto muy complejo, muy difícil. Sí. Porque no es solo la parte técnica, que es lo que más se enfoca un entrenador, sino la parte emocional, sí, la parte académica, la parte de preparación física, claro, y la, ¿qué te diré? La capacidad competitiva de cómo preparar a un atleta, no solo para que haga bien lo que tiene que hacer técnicamente, sí, físicamente, sino para que a la hora que cuenta lo haga al nivel más alto. Eso requiere de preparación para competir. ¿Cómo competir? Es una especialidad. Claro. Cómo preparar emocionalmente a un atleta para que el día que cuenta esté en su mejor momento y lo haga de la mejor manera. Eso no es fácil. No, justo lo que dices. Por eso me lleva la siguiente pregunta. Ya, perdón, va a ser la última, Luis, lo prometo. El entrenador es el coordinador, sí, de esa orquesta. Sí. Hay un especialista en cuestiones emocionales, psicológicas, hay un especialista en cuestiones académicas que no se salga de la escuela, claro, porque después de su deporte tiene que vivir de algo. Sí, también. Que el capacitador físico que le dé la fortaleza, la elasticidad, el desempeño de cómo preparar los músculos, ¿no? Tú puedes preparar un músculo de 5 maneras para que tenga resistencia, para que tenga fuerza, para que tenga velocidad, para que tenga destreza, o sea, precisión, y para que te pueda coordinarse con el resto de tu cuerpo para desempeñar lo que es muy complejo, que es cualquier actividad deportiva de alto rendimiento. Claro, lo que dices, son muchísimos detalles los que conlleva. Sí. En tu caso, ¿cómo fue tu preparación? ¿Cómo te preparó tu entrenador en ese entonces a ti, Luis? Pues mira, yo tuve en esencia 3 entrenadores. Mario Tobar primero, después tuve a un norteamericano que finalmente vino a México y fue entrenador del equipo olímpico mexicano de hombres, pero antes yo había entrenado con él en Estados Unidos, se llamó Jack Roth, y después finalmente en la universidad en Estados Unidos, Hobie Billingsley. Todos los entrenadores tenían una gran vocación por la parte técnica,
y era menos desarrollado en aquel entonces la parte emocional. Exactamente. Cada quien se las averiguaba como podía. Claro. Y la parte académica pues era menos importante en ese momento, y finalmente el saber competir, unos eran mejores que otros para eso, ¿no? Pero hay una parte muy importante que es el yo allá adentro, el que traes tú adentro, Sí. que se tiene que enfrentar a la realidad de competir. Ese es el que tú tienes que trabajar. Claro, al final pues es compites Cuando contra... se hace el silencio y tú estás parado solo en la plataforma de 10 metros y ya anunciaron tu clavado, y traes aquí un nudo en la barriga y te tienes que tirar lo mejor posible, ya no hay nadie más que tú. Sí, eres tú contra tú, y al final tu más grande rival va a ser el que ves en el espejo todos los días. Exactamente. Es muy duro ese momento. Pues estás preparado para ellos. Como Sí es dices, duro, te tienes que preparar. pero tienes que saberlo superar. Claro, al final es eso, hay que superarlo. Y si en un momento nos gana el nervio, en la siguiente ya no nos va a ganar porque ya lo superaste y ya lo aprendiste. Y así es como pues, se van forjando los ciclos olímpicos y va pasando el tiempo. Luis, te agradezco mucho este tiempo. ¿Algún mensaje con el que te gustaría terminar o algún mensaje que te gustaría enviar en general a la asociación, a los deportistas? Sí, a la asociación y sobre todo a los clubes. Es muy importante caer en cuenta que en México hay una desvinculación entre el deporte en organismos privados, que son ustedes, los clubes, y el sistema educativo. Nuestros atletas no salen del sistema educativo, salen de los clubes. Y eso nos obliga a tener más conciencia y más capacidad para ayudar a los atletas, contratando a los entrenadores que se necesitan para alto rendimiento y sobre todo ayudándolos a planear su carrera de principio a fin. La mayoría de los atletas en México son accidentes de muchas circunstancias. Tenemos que convertirlos en el resultado de una organización bien planteada, y ustedes son el núcleo central de la vida familiar en este país. Exactamente, ahí está el mensaje. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Luis Niño de Rivera, un pues invitado muy especial aquí en Club Conecta, y muchísimas gracias de nueva cuenta a toda la familia de la Nelson Vargas Family Fitness. Muchísimas gracias por esta invitación, y pues así concluimos esta emisión de Club Conecta, la voz de la industria deportiva. Luis, muchísimas gracias. A ti un placer. El placer es nuestro. Gracias a ustedes. Hasta luego.